Bien, les decía en cuanto a la asegurabilidad, igual, la compañía va a tener, si necesita pedir alguna prueba de asegurabilidad de alguno de los trabajadores, la va a pedir, es la misma situación que en el seguro individual. Igual con la declaración de la edad, se va a ajustar también, igualito que en individual, a la edad real de la persona y si hay una necesidad, igual se va a ajustar. Pago de beneficio, igual va, se dispondrá que el beneficio se abonará al beneficiario designado por el asegurado, fíjense, no es por el dueño de la compañía, sino por el asegurado, no es por el dueño de la póliza, que es el dueño de la compañía, por el asegurado, es que va a designar sus beneficiarios. ¿Okay? Pero es la misma situación, ¿no? Igual va a haber una póliza maestra y un certificado de grupo, lo que estábamos hablando hace un ratito. A cada asegurado lo que se le va a entregar es un certificado. Y fíjense lo que dice abajo el certificado, lo único que tendrá: nombre, dirección, número de contrato de grupo y esa es una con la solicitud de inscripción de grupo. Eso es lo que tiene el asegurado de una póliza de grupo. Ahora, les decía que no todos los grupos son elegibles y está determinado cuáles son los elegibles, ¿verdad? ¿Cuáles son los grupos elegibles? Grupo de un solo empleador, grupo de múltiples empleadores, sindicatos, asociaciones comerciales, acreedores y organizaciones fraternales. En grupos siempre esto van a ser los grupos. Bien sea está en los estatutos de la Florida, está en las provisiones de los contratos, tanto de vida como de salud. Para hacer un contrato de grupo tiene que ser un grupo que ya está constituido para todo. Los beneficios, ¿quién los determina? El dueño de la póliza, no los asegurados. ¿Por qué? Porque es el dueño de la póliza, dueño del contrato. ¿Ok? Entonces, el dueño de la póliza es el que va a decir cómo se van a dar los beneficios, que los va a determinar por la posición del empleado dentro de la empresa. Lógicamente, un empleado a un mayor nivel tendrá un beneficio mayor que un empleado de menor nivel, ¿verdad? Y eso es lo que lo va a establecer quién, el dueño del contrato, que va a ser quién, el dueño de la compañía. Ahora, elemento importante. ¿Cuáles son las pólizas que se van a dar en grupo? Seguro de vida a término y seguro de vida entera. O sea, término y permanente. Son las dos pólizas que se van a hacer en grupo. Y dentro de vida a término, el que más se usa es el anual renovable, el renovable anual. Pero bien, seguro de término y seguro de vida entera. Término, igual que en la individual, va a ser menos costosa, la prima a pagar y va a estar basado en todo lo que pasó el año anterior y la más usual, repito, anual renovable a término. Y en la permanente hay tres tipos de ofertas en cuanto a la segura de vida permanente. Está plan ordinario, plan de desembolso y plan de vida universal. Son las tres formas de vida que se da de vida entera que se da en grupo. Entonces, plan ordinario de grupo. Utiliza el valor en efectivo del seguro de vida en el plan. Generalmente, cuando los empleados contribuyen, se les permite poseer parte del efectivo de la póliza. Estamos hablando de una póliza ordinaria de online, quiere decir que gana efectivo, ¿verdad? Si el empleado contribuye, o sea, si es un plan contributorio, puede acceder a parte del valor en efectivo. Ahora, si un empleado termina el contrato con la compañía, la parte efectiva que estuviera asignada a él pasa al dueño de la compañía. Repito, la póliza gana dinero en efectivo. Se permite, si el empleado contribuye al pago, que reciba una parte del dinero en efectivo. Si el empleado sale de la compañía, esa parte de dinero efectivo de ese empleado pasa al dueño de la compañía. ¿Okay? Ahora bien, ese es el plan ordinario. Este es el plan de desembolso de grupo. Combina un seguro temporal con un seguro de vida entera. ¿Quién paga el temporal?
El empleador. ¿Quién paga vida entera? El empleado. ¿Cuál es el beneficio de muerte? El total de los dos planes. Si un trabajador se jubila, va a tener derecho al valor en efectivo de la póliza. Recuérdense que usted tiene derecho a pedir dinero de la póliza, a rendir la póliza. En este caso, como es póliza de grupo, no se rinde la póliza, pero sí el empleado entonces que se va, que se jubila, no es que se va de la compañía, que se jubila, tiene derecho a pedir ese dinero. Planes de vida universal de grupo, sencillamente mayor flexibilidad. Flexibilidad tanto en la cantidad de seguro como en el importe de prima a pagar. Es lo mismo que llevado a grupo, pero llevado a grupo. Póliza universal da flexibilidad tanto en los beneficios como en los pagos de la prima, le hace cantidad, le hace frecuencia de pago. Ahora, tal y como los seguros de grupo individual, tal y como los seguros de salud, existe el privilegio de conversión. Quiere decir, si un trabajador está en un seguro de grupo, de vida de grupo, y sale de ese seguro de vida de grupo por una cuestión que necesita, va a tener 31 días para tener acceso a otro seguro que bien es individual. ¿Ok? Entonces, este privilegio de conversión es muy importante porque si el empleado viene con seguro de grupo y sale del seguro de grupo el 1 de marzo y no hace la conversión, cuando pasen 31 días, ya no tendrá derecho a los beneficios de ese seguro de grupo. Entonces, es importante que haga la conversión. La conversión igual 31 días para pasar de un periodo, un plan de grupo a un plan individual. Igual hay otra forma de hacer seguro de vida de grupo. Voy a leerles esta porque ayer hablábamos de MEC, MEC. ¿Recuerdan? Que era el modificado del DOM, ¿verdad? Esto es MEC, esto es otra cosa, esto es múltiples empleadores. Esto es para grupos de empleadores que tienen un pequeño número. Entonces se unen varios empleadores para hacer un MEC. O sea, hacen una póliza de grupo para todos esos pequeños grupos. Ya tienen, porque es lo que está es cambiando la póliza por la situación que es. Ahora, hay también un acuerdo de bienestar múltiple. Fíjense que estamos viendo otra póliza. ¿Qué es esto? Se reúnen ese grupo de empleadores, de pequeños empleadores, y hacen un seguro para ofrecer beneficios para sus empleados sobre autoseguro. O sea, ellos mismos ponen el dinero para asegurarse y resuelven los problemas que estén. Ahora, por ley, para hacer esto, que las siglas son MIWA, esos empleados tienen que tener un vínculo relacionado con el empleo de esos pequeños empleos. O sea, no se puede incorporar a una persona que no tenga relación con ella. Ahora, hay pequeños grupos que no cumplen con las leyes mínimas del Estado para hacer grupo y se hace entonces una franquicia de seguro de grupo que también se llama seguro al por mayor o seguro de toda venta. Les puede aparecer de cualquiera de los tres nombres. Franquicia de seguro, seguro al por mayor o seguro de toda venta. Esto proporciona a cada individuo una cobertura con su propia póliza. Lo único que hace el empleador es patrocinar esa póliza, respaldar esa póliza. Lo único que hace el empleado, ¿qué cosa es? Cobrar las primas. Normalmente, repito, para pequeños grupos que no cumplen con el número mínimo. Seguro de vida global. Y aquí está lo que tú preguntabas ahorita. Esto es, asegura de manera temporal a un grupo específico para un peligro específico.
Fundamentalmente se usa en las aerolíneas. Cuando eres piloto o miembro de la tripulación, va a ser un seguro temporal para ese solo peligro. Quiere decir que te va a cubrir mientras estés como piloto o como miembro de la tripulación. Este es el seguro de vida global. Igual al pasajero comercial. Le vas a cubrir, pero solamente para ese vuelo. O sea, yo me monto en el vuelo tal y el seguro me va a cubrir para ese solo vuelo. Cuando me baje el avión, se acabó el seguro. Aquí, sencillamente no hay que hacer nada porque es para ese vuelo, no hay que aportar ninguna prueba, no hay que hacer nada. Tú estás asegurándote para ese viaje, para ese vuelo. Y todas las disposiciones que hemos visto no se aplican para estas pólizas porque son muy particulares. Un peligro específico en un tiempo muy, muy específico. Repito, el ejemplo más claro, las aerolíneas. Mientras estás en el avión, ya cuando sales del avión se acabó el seguro, entonces no necesitas nada de lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, hay algunos asegurados que son, se llaman asegurados comunes. Y puede haber un seguro que haga el director de la escuela para cubrir a los estudiantes, profesores empleados o una congregación religiosa o una... mientras están haciendo ese trabajo. Y por ahí está también más abajo, Departamento de Bomberos Voluntarios, que cuando lo cubre, cuando están en ese riesgo específico relacionado con la membresía. Entonces, lo que hablábamos ahorita, él tiene un seguro de vida, pero lo va a cubrir cuando esté siendo bombero, es este seguro que lo va a cubrir. No va a cubrirlo a aquel porque aquel no le va a cubrir, él va a ser una exclusión. Crédito de seguro de vida. Sencillamente lo que hemos hablado. Un grupo de deudores se unen para sacar un seguro. ¿Para qué? Que va a ser para los acreedores. Es igual que un crédito cuando compras un carro. Igualito. Te dan un crédito y tú le tienes que pagar a quién, no a la compañía que te vende el carro, sino a quien te financió el carro. Bien. Vamos ahora con toda tranquilidad a hablar de un tema muy importante. Tiene que ver con las anualidades. Las anualidades crean muchos problemas en los exámenes. Generalmente la gente me dice, profe, de anualidades no respondí una pregunta bien. El principal problema de la anualidad es que hay que saberse los nombres que tiene la anualidad. Porque en sentido general muchas veces no se corresponde el nombre con lo que dice para nuestro concepto y otras veces tienes que aprenderte el nombre tal y como es porque el nombre es el que dice cómo es la anualidad. ¿Ok? Entonces hay que aprenderse los conceptos básicos. Una vez que te aprendes los conceptos básicos, puedes trabajar en la estructura, el tratamiento fiscal, usar las anualidades. Entonces vamos a verla de manera muy tranquila. Lo primero, la anualidad se basa en una compañía que hace inversión de capital. ¿Ya? Y entonces, la anualidad es un programa a largo plazo. Porque las compañías que aseguran anualidades, lo que hacen es tomar el dinero y ponerlo en pool de inversiones para que el dinero crezca. Y después entonces poder cubrir los requerimientos de la anualidad. ¿Cuál es el propósito? Es la liquidación de bienes. Ese es el propósito de la anualidad. Que lo hace de dos maneras. Lo mismo puede ser a través de pagos periódicos y esto va a permitir, cuando tú haces estos pagos,
es que tú puedas recibir ingresos más adelante. O sea, tú pagas hoy para recibir ingresos mañana. Entonces, se estructura para proporcionar una suma de dinero que ya está determinada en la anualidad, que se va a resolver a pago por intervalos de tiempo, que puede ser en un lapso o para toda la vida, el pago ya de la anualidad. ¿Qué pasa? Que cuando tú liquidas la anualidad, se puede utilizar tanto para jubilación o para tener un ingreso estable para el resto de la vida del cónyuge sobreviviente. Y eso va a tener ciertas dificultades. Ahora, primer problema que se da. En el examen hay una pregunta que no le habla de anualidad, sino le habla de renta vitalicia. Y ya viene el primer problema. ¿Qué cosa es renta vitalicia? Anual. Es lo primero que hay que tener. Entonces, tú vas a pagar, no es como el seguro, que tú vas a pagar una prima y después te van a dar un beneficio diferente a la prima. Aquí tú vas a pagar y ese dinero se va a convertir en lo que te van a dar después al final. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, primero, hay un principal. ¿Qué cosa es un principal o capital del partido? El dinero que tú pones. O sea, tú vas a poner un dinero, ¿verdad? Y ahí comienza a formarse, a acumularse, a crecer la anualidad. Ese dinero va a recibir intereses, porque acuérdense que lo que hace la compañía de seguro con este dinero es ponerlo en una cuenta que lo que hace es ganar dinero. O sea, tu dinero va a crecer y va a crecer con tasas importantes, no como el banco al 0,01%, no. Va a crecer con tasas importantes, ¿verdad? Y va a tener un periodo después de ingreso de esa. Ahora, una póliza de seguro crea bienes, una renta vitalicia liquida bienes. Por tal motivo, el seguro de vida construye bienes y la anualidad liquida los bienes. O sea, cuando tú estás haciendo una prima para un seguro de vida, te van a dar un dinero al final. Aquí tú estás poniendo tu dinero para después consumirlo tú, ¿verdad? La anualidad los liquida, la vida los construye. ¿Qué pasa con la anualidad y con la vida? ¿Cuál es el problema de la vida? Que te mueras antes de tiempo y no tengas dinero. ¿Verdad? Ese es el problema de la vida. No tengas, no, la familia no tiene dinero. ¿Y cuál es el problema de la anualidad? Que vivas mucho tiempo y no tengas dinero. ¿Eh? Entonces, la anualidad va a resolver eso, que cuando tú tengas mucho tiempo viviendo, todavía tengas dinero. El seguro resuelve que cuando tú te mueras, la familia tenga dinero. Aquí sucede lo mismo cuando hay compañía. No es por una compañía, cuando hay participantes y no participantes. ¿Verdad? Ahora, vamos a ver. Habíamos visto las pólizas participantes y no participantes en vida. ¿Participante a qué se refería? Participada de dividendo, ¿verdad? No participante, no participa de dividendo. Bien, aquí no hay dividendo. Entonces, ¿cuál es el participante? El participante quiere decir que el beneficiario solo participa en el rendimiento de las inversiones de la compañía. O sea, lo que rinde la compañía lo va a recibir el dueño de la anualidad. Y puede acreditarse entonces el ahorro de los gastos de esas cuentas a ese participante. No solo en la inversión de la compañía, sino también en el ahorro que logra la compañía en la cuenta de anualidad. El participante
participa de esos ahorros. No participante solamente tendrá las ganancias de la inversión de la compañía y los ahorros serán solo para la compañía. No hay dividendos, pero hay ahorros. O sea, todo lo que ahorre la compañía, su proceso de mantenimiento de las cuentas, es dinero que va a la compañía y a los beneficiarios participantes. Los no participantes sencillamente solamente van a ganar el rendimiento de la inversión y los ahorros no los van a ganar, van a pasar a la compañía. Ahora, lean lo que está ahí en azulito. Ahí está muy desmesurado cuál es el tema de la anualidad. Muy sencillo. Tú pones un dinero. Hay una cierta cantidad de dinero de un lado. ¿Quién lo pones tú? Y del otro lado hay una cierta cantidad de dinero que vas a recibir de una forma o de otra. Cuando ese dinero se acabó la anualidad. Así de sencillo la anualidad, por eso les digo, entender la anualidad les va a ayudar a responder todas las preguntas de la anualidad. Después vamos a ver cómo se llaman cada una de estas partes. Ya vimos al principio que hay un principal, que es el dinero que yo pongo. Ese dinero que pasa crece de dos formas. Si soy participante, además de que con los rendimientos, con los ahorros. Si soy no participante, solamente con los rendimientos, pero ese dinero crece, ¿verdad? Y crece con diferentes formas de crecimiento. Bien, ¿cómo se forma primero el dinero? ¿Cómo se hace el contrato de renta vitalicia? Puede ser con un pago único. Recuerdan cuando hablamos que la mejor manera de liquidar una póliza de seguro de vida es comprar una anualidad con ese pago. ¿Cuánto me toca? 80.000. Voy a comprar 80.000 de anualidad. Voy a poner 80.000. Si fuera una póliza de seguro que yo sacaba el dinero, me quedaba con 80.000. Sin embargo, aquí esos 80.000, cuando lo ponga en la anualidad, vamos a ver cómo después va a ser más dinero. Entonces, ¿cómo puedo poner ese primer dinero? Lo mismo de una vez que con pagos periódicos. Dependencia de la anualidad, yo determino cómo lo hago y claramente el dinero que tengo. Esto se usa mucho en los ganadores de la lotería. Cuando les dicen, vas a cobrar a plazo, lo que le hacen es una anualidad. Le compran una anualidad y la anualidad le va a pagar todos los meses, ¿qué cosa? $1.000.000. Entonces todo el dinero, ¿a dónde fue? A la anualidad, a la compañía de seguro, y la compañía de seguro le va a pagar todos los meses $1.000.000. Si se muere, ese $1.000.000 se lo van a pagar al beneficiario, o por una vez o en dependencia de lo que digan. Ahora, los fondos estos que ya tú pusiste ahí, ¿qué hacen con ellos? Se invierten en un fondo que se llama de renta vitalicia, que tiene una tasa de impuestos sobre los intereses y los rendimientos de las tasas interiores de interés. Eso hace que ese dinero se convierta en otro dinero, ¿verdad? Si el beneficiario muere y todavía está en la fase esa que está poniendo dinero, pues normalmente la anualidad también tiene un beneficio. En caso de muerte, ¿iría a quién? Al beneficiario. Ahora, esta fase que yo estoy poniendo dinero, pónganlo ahí ahora en mayúscula, se llama acumulación. Y esto es un problema cuando veamos la segunda fase. Fíjense, esto es acumulación, pero ¿acumulación de qué? De la anualidad. ¿Qué es acumulación? Yo pongo dinero, así de sencillo. ¿Cómo lo puedo poner? De una vez o con pagos periódicos. Ese dinero que hace es crecer. ¿Cómo crece? Tasas de interés y rendimiento, ¿verdad? ¿Cuándo comienza la acumulación? Cuando yo empiezo a poner dinero. La suma esa es la suma principal de mi anualidad. ¿Por qué la principal? Porque es la base. Esa suma principal después va a crecer con todo lo que dijimos. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo se acaba el periodo de acumulación? Cuando yo empiezo a recibir
el dinero que yo acumulé. Cuando yo empiezo a liquidar, ¿y saben cómo se llama esa parte? Anualidad. Y ahí es donde viene el primer problema cuando están en el examen. Tienen que identificar si le están hablando de anualidad como póliza o de anualidad como parte de la póliza de anualidad. Fíjense, la anualidad tiene acumulación y anualidad. Entonces, si la pregunta tienen que identificar si le está hablando de anualidad como póliza o de anualidad como liquidación de la acumulación de mi anualidad. Entonces, la mayoría no, muchas confesiones porque le están hablando de la anualidad como póliza y usted está respondiendo de la anualidad como periodo de liquidación de la anualidad. Se llaman igualito, anualidad, annuity, pero no son nada iguales, nada parecido, son totalmente diferentes. La anualidad tiene acumulación y anualidad, y la anualidad es la liquidación de la anualidad. Entonces, eso es un problema. Entonces, renta vitalicia sería más fácil, renta vitalicia arriba y acumulación anualidad, pero bueno, entonces ya ustedes saben, anualidad arriba, renta vitalicia, anualidad abajo es la liquidación de la anualidad. ¿A partir de qué? De que se vence el periodo de acumulación. Igual, cuando vendo anualidad, tiene que aparecer el nombre de la compañía y tiene que aparecer el nombre mío y el código mío como agente y todo. En la Florida puedo vender anualidad con la 215 o con la 214. Con licencia de vida, es licencia de vida y anualidad. Y la 215 es salud, vida y anualidad. Entonces, ¿para qué se hace la anualidad? Pues para financiar muchas cosas. Porque es un dinero que tú vas a recibir, que lo puedes recibir de una vez o de muchas veces. Entonces, con una anualidad tú puedes pagar la universidad de tus hijos. Así de fácil. O con una anualidad tú puedes darle un salario mensual a tu familia o tú puedes tener un salario mensual. Las anualidades son muy flexibles, no tienen menos rigor que las pólizas de seguro. La anualidad tiene la manera de tú tanto poner el dinero como sacarlo, tienes flexibilidad al hacerlo. Entonces, vamos a ver el método de financiación que tiene la anualidad. El método de financiación proporciona un pago único o pagos periódicos. O sea, yo puedo financiar la anualidad haciendo un pago único o haciendo pagos eh, por parte. La fecha de beneficio también permite que yo comience a recibir los beneficios, la anualidad, inmediatamente o lo pueda aplazar a una fecha futura. Ejemplo, el periodo de acumulación va a terminar el 1 de enero de 2021. Quiere decir que el 1 de enero de 2021 va a comenzar la fase de la anualidad. Yo voy a empezar a recibir dinero. Yo puedo decidir inmediatamente comenzar a recibir el dinero de la anualidad. O yo puedo decidir, no me pagues a partir de ese día, págame a partir del año siguiente. ¿Verdad? Esa es una diferencia importante. Y eso va a determinar de qué forma se da la, la anualidad como tal, o sea, la liquidación de los bienes. Después vamos a ver cómo se llama cada una de esas partes. Bien, financiación. Habíamos dicho cómo yo pongo el dinero. Lo puedo poner toda una vez o lo puedo poner con pago periódico. Ahora, ¿qué pasa con este dinero? Que se convierte en unidades de acumulación. O sea, yo pongo dólares y esos dólares se llevan a unidad de acumulación. Y ese dinero se pone a ganar intereses como habíamos visto. Repito, igual, si es un pago único,
que igual si son pagos periódicos. La diferencia es que si optamos por pagos periódicos, vamos a tener un pago inicial que quizás tenga un valor mínimo en dependencia de la anualidad. Pero después tú vas a poder hacer los pagos que quieras en el tiempo que quieras. En dependencia de lo que vas a recibir después va a estar muy en dependencia de lo que tú puedas incorporar. Bien, ya incorporamos el dinero, ya pasó el dinero a unidad de anualidad y ya vamos a comenzar a recibir el dinero. Como decía, tengo dos formas de recibir ese dinero. Inmediato a que comience el periodo de anualidad o tiempo después. Y esto es lo que dice el nombre de anualidad inmediata, como ven ahí, y anualidad diferida. Entonces, ¿qué hay que entender aquí? Muy sencillo y después nos enredamos. Anualidad inmediata. Primero, para que sea inmediata, voy a financiar con un pago único. Y el primer pago se hace después de la compra de la anualidad. Ahora, es inmediato porque inmediatamente yo voy a recibir el dinero de la anualidad. Puede ser que lo comience a recibir y lo comience a recibir mensual, trimestral, anual, pero lo comienzo a recibir inmediatamente. Esto está hecho para que tú, inmediato a la jubilación, está hecha para eso, obtengas el dinero de la anualidad o comiences a tener el dinero de la anualidad. Ahora, la anualidad diferida, puedo hacerlo a partir de que pongo una suma principal y después pagos periódicos. ¿Por qué? Porque voy a comenzar a recibir la anualidad después que arrancó el periodo de anualidad. ¿Entiendes eso? Primero tenemos anualidad renta vitalicia, que tiene dos etapas fundamentales: acumulación, que es donde pongo el dinero, y anualidad. La acumulación la puedo hacer suma única y pagos periodos, como quiera hacerlo. Ok. Pero hay dos formas de yo después liquidar esa anualidad, recibir el dinero de esa acumulación que hice, que es diferida o inmediata. Para hacerlo inmediato tengo que poner la mayor cantidad de dinero desde el principio. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar dinero en cuanto comience el periodo de anualidad, ¿verdad? Si lo voy a hacer diferido, como yo voy a comenzar a sacar dinero mucho después, puedo ir poniendo dinero por mucho más tiempo. Y el dinero va a ir acumulando interés, ¿verdad? Esa es la diferencia entre inmediata y diferida, no hay otra. Tiene que ver con la forma, con el momento en el que yo voy a comenzar a recibir el dinero que acumulé en el periodo de, lo voy a empezar a recibir en el periodo de anualidad. Como les decía, en el periodo de acumulación, unidades de acumulación. O sea, dinero se convierte en unidades de acumulación. Cuando llega el periodo de anualidad, las unidades de acumulación se convierten en unidades de anualidad y las unidades de anualidad en dinero. Entonces va a ser que este dinero sea, que este sea mayor que este. ¿Por qué? Porque al convertirlo en acumulación, usé formas, códigos, etcétera. El dinero creció con todo esto, al convertirlo en acumulación también se convirtió a medida de estándar y después al final el dinero que recibí es mayor generalmente. Ahora, vamos a ver entonces cómo hacer ese desembolso. Ya no importa si sea diferido o si sea inmediato, hay formas de sacarlo. Primero, ingreso nivelado de vida. ¿Qué hace esto? Pagar un ingreso para toda la vida. O sea, durante toda la vida de ese dueño de esa anualidad, la anualidad le va a pagar un ingreso. ¿Qué pasa con este ingreso nivelado de vida? Fíjense, ingreso nivelado de vida.
el rentista, asegurado, rentista es lo mismo, dueño de la anualidad, va a recibir un ingreso para toda su vida. Su vida. Quiere decir que cuando llegó la muerte, se acabó el ingreso. Va a recibir el dinero para su vida. Cuando se muere, se pierde el principal. Claro, acuérdense que no hay nada bueno ni nada malo. Usted va a pagar menos dinero y va a recibir la misma cantidad que el otro. ¿Verdad? Ahora, pero bien, ese es ingreso nivelado de vida. Opción de devolución en efectivo. Fíjense, la anterior, ¿cómo se llamaba? Léanlo ahí, léanlo. Ingreso nivelado de vida. Esta se llama opción de devolución en efectivo. Y aunque tengan nombres diferentes, fíjense que la primera parte es igual. Garantiza un reembolso en efectivo para el beneficiario de por vida, igualito que el anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que si el asegurado muere, el saldo del principal que queda se va a pagar en un solo pago al beneficiario. O sea, en el anterior, tienes el pago de por vida, cuando te mueras se acabó. En este tienes el pago de por vida. Te moriste antes de recibir toda la anualidad y va el beneficiario a recibir un pago único. Parece mejor, pudiera ser mejor, pero aquí vas a pagar más por la misma cantidad. Por eso digo que todo esto está en dependencia de las necesidades y la posibilidad de cada quien. Ahora, vean estas dos que vienen ahora. Opción de reembolso a plazo. Lo mismo que el anterior. Ahora, ¿dónde está la diferencia aquí? En la forma que se paga al beneficiario. Anteriormente, ¿cómo se pagaba? De una vez. ¿Se acuerdan? Un solo pago. Aquí, el reembolso es a plazo. ¿Ya? La diferencia es que el capital restante no se pagará en un solo pago, se hace los mismos pagos que el beneficiario recibió hasta que se agotó. O sea, si el beneficiario viene recibiendo 1.000 mensuales, el beneficiario, si el rentista, el asegurado, viene recibiendo 1.000 mensuales, el beneficiario va a seguir recibiendo 1.000 mensuales hasta que se agote la anualidad. ¿Verdad? Reembolso a plazo. Ahora vean esta, vida con opción de cierto periodo. Igual, ¿qué dice esta? Que no solo se va a pagar en la muerte de la persona, sino que puede estipular que va a pagar toda la vida del pensionado o para un número de años. En vez de pagar toda la vida, esta dice cierto periodo. Entonces, va a proporcionar ingresos para la vida o 10 años, lo que ocurra primero. Si es para toda la vida y la persona muere antes de los 10 años, se acabó. Si no se ha muerto a los 10 años, se acabó. Entonces, estos nombrecitos tienen que aprendérselo con las diferencias, porque si no se aprenden el nombre con la diferencia, no van a saber de qué le están hablando, porque los cuatro es lo mismo, es el dinero que va a recibir quien es rentista. De una forma o de otra, el dinero que va a recibir quien es beneficiario, de una forma o de otra. Entonces hay que saber en cada una qué le toca al rentista y qué le toca al beneficiario, porque en las cuatro es lo mismo. Es cómo se va a pagar la anualidad, cómo va a recibir el dinero, cómo se va a liquidar para el rentista y para el beneficiario. En una no hay beneficiario. En otra hay beneficiario que se le paga una vez, en otra igual hay beneficiario, pero se le paga varias veces y en la otra se paga lo mismo toda la vida con un periodo de tiempo determinado. Viene la otra, opción de cierto periodo. Igual, lo que aquí le ponen cierto periodo. Fíjense que el nombre les dice lo que hace. Cierto periodo. El otro era, ¿cómo sería? Periodo
cierto periodo, opción de cierto periodo, ¿verdad? Y esta es opción de cierto periodo. ¿Ah? El anterior, lo único, ¿qué es lo único que tiene diferente? A ver si puedo ponerlo dos juntos. A ver si se dan cuenta qué es lo único que hay. ¿Qué es lo único que tiene diferente? No, 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 no. Lean el título, en el título, porque los dos son opción de cierto periodo. ¿No? Vida. Entonces, vida con cierta opción y cierta opción. Los dos son cierta opción, pero uno es vida. Tiene la palabra vida. Esas cositas son las que hacen que sea difícil la anualidad. Que cuando te dicen cierta opción, si tú no te diste cuenta de esta vida, tú pones lo mismo en cualquiera de las dos. Pero tienes que saber que cierta opción hay dos, vida y un solo cierta opción. Opción, tienes opción de devolución y opción de reembolso, ¿verdad? Y después ingreso nivelado. Entonces, tienes que ver y entender cuándo es opción de devolución efectivo y cuándo es opción de reembolso a plazo. Y después tienes que ver cuál es vida con opción de cierto periodo y cuál es opción de cierto periodo. Y saber lo que hace cada uno. Y esta gusta mucho de salir en los exámenes. Y miren lo que dice chiquitico de arriba, si lo pueden leer los que están en casa. Proporciona más ganancia mientras ambos están protegidos. O sea, si hay una anualidad que protege en una acción conjunta a los dos, los esposos, a los cónyuges, prevé el pago a dividir entre los dos. Entonces, como el pago está dividido entre los dos, si uno muere, el otro recibe el resto. La única diferencia de aquí en la opción conjunta y completa de sobreviviente es que cuando el segundo muere, ya se acabó el dinero. Ahora, la opción conjunta, y vean esto, hay una opción conjunta que puede ser a 2/3 o a 1/2. ¿Cuál da más dinero, 2/3 o 1/2? 2/3. 2/3 más que 1/2. Entonces, ¿cuál es mejor a la hora de 2/3? Porque permite una mejor. Vamos a configurar la anualidad para las inversiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener una anualidad fija y una anualidad variable. La diferencia, muy sencilla. La variable, tanto los pagos que va a hacer va a estar en dependencia con el valor que alcance la cuenta invertida en las acciones. En la fija no hay problema. El monto fijo está garantizado. Entonces ahí es donde está la decisión del rentista. Si agarra una anualidad fija o si agarra una variable. Si le gusta jugar, si le gusta invertir, lo más seguro es que agarre la variable. Si le gusta más la seguridad, va a agarrar la fija. Entonces, fíjense bien que es uno de los problemas que tiene la anualidad. Por allá estaba inmediata, ¿verdad? Y diferida. Inmediata y diferida tiene que ver con el momento que voy a empezar a recibir el pago en la anualidad, ¿verdad? Y esta, a veces nos equivocamos, es anualidad fija y variable. No tiene que ver con el momento que voy a recibir el dinero. Tiene que ver con que la fija está fijo el valor, todo lo que voy a poner y a recibir. En la variable está fijo lo que voy a poner, pero voy a recibir en dependencia de cómo se mueva, cómo fluctúe la cuenta de inversión de acciones ordinarias. Como es lógico lo que hemos visto, la variable tiene que ver con la SEC. ¿Por qué? Porque hay inversión en la bolsa. Y aquí viene, importante, siempre sale alguna preguntita en el examen de esto, siempre, siempre. Y siempre trae sus problemas.
Tratamiento fiscal de los beneficios. ¿Con qué dinero se paga se acumula la anualidad? Dinero mío, ¿verdad? Y si es dinero mío, ya yo pagué impuestos, ¿verdad? Entonces, solamente se paga impuesto cuando se retira interés. Si no, no pago impuestos porque el dinero ya yo pagué impuesto por él. Puede haber impuesto al consumo del 10% igual que con el aire. Puede haber. Si se dan las situaciones por las cuales saqué el dinero antes, lo saqué de otra manera, etcétera, etcétera, puede hacer un 10% de interés igual que el aire. La relación de exclusión, que se llama así, que permite, si recibes ingresos parciales, estos van a ser libres de impuestos sobre la renta. Y entonces, ¿se acuerdan que ahorita hablábamos de 1035 y que era muy bueno para pasar de una a otra? Bueno, ¿qué va a permitir la sección 1035 intercambio? Puedes mover los fondos de una anualidad a fondos libres sobre la renta. O sea, cuando tienes un fondo de anualidad lo puedes mover y lo liberas de impuestos sobre la renta. Y aquí algunas preguntitas importantes. ¿Cómo se determina el impuesto a las ganancias de capital para una persona durante el periodo de acumulación de una anualidad variable y el periodo de pago? No hay impuesto sobre las ganancias de capital en la acumulación de una anualidad variable. Fíjense qué interesante. No hay impuesto en una anualidad variable. ¿Por qué? Porque ese dinero se va a mover con la bolsa. Ahora, la cantidad de cada pago anualidad, incluyendo el capital en el ceso, es libre de impuestos, pero va a ser imponible en el desembolso. Ahora, fíjense bien importante. Tú pusiste mucho dinero libre de impuestos. Después que el propietario recupere todo ese dinero, el resto del dinero va con impuestos. 10%. ¿Cuándo hay penalidad? Si se saca el dinero antes de los 59 años y medio. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. ¿La anualidad para qué es? Jubilación. Si lo sacas antes, lo mismo que le decía el aire, te va a tocar el 10%. Ahora, si sacas el 10% de la inversión inicial, después del primer año que estás acumulando anualidad, no vas a tener cargo de rescate. Pero hay una forma de quitarte el 10% si sacas el dinero antes. Una no, hay varias formas. Te quitas la penalidad del 10% si hay discapacidad. O sea, si estás en un proceso de discapacidad, no vas a tener que pagar el 10%. Si tienes una distribución de preanualidad, si muere el propietario, porque lógicamente
Hay que darle el dinero al beneficiario a la muerte del propietario si la póliza lo dice. Si es el pago de una renta vitalicia inmediata, donde los beneficios comienzan después de un año de que compré la anualidad. Estas son las principales sobre las cuales va a girar. Se recomienda siempre, y se los sugiero, que para entender este pedacito consulte a un asesor de temas de fiscalización. Esto los va a ayudar a entender un poco esto, porque esto es más fiscalización que anualidad. Pero esta parte es importante para entenderla mejor, se lo sugiero. Ahora, esto se lo van a aprender tal y como. Proporción de exclusión puede ser relación de exclusión. ¿Qué dice? Si el propietario anualiza y hace una anualidad, el beneficiario va a recibir pagos iguales. O sea, se lleva el dinero ya a la liquidación y el beneficiario recibirá pagos iguales. Entonces, y solo entonces, el titular de la cuenta de anualidad no va a pagar impuestos sobre esos pagos. ¿Por qué? Porque se considera que que ese porcentaje de pago es un retorno del costo que cubrió el propietario. ¿Se acuerdan que allá se consideraba en dividendo un retorno de la prima? Aquí se considera un retorno del pago del propietario. Y por eso no va a volver el propietario a pagar impuestos. Para hacer la proporción de exclusión, se va a determinar qué cantidad de renta vitalicia va a pagar impuestos sobre la renta federal. Eso va a estar determinado en la póliza. Esto es con relación, repito, eso tienen que aprenderse tal y como proporción de exclusión, que también se llama relación de exclusión en las anualidades. Eso es sencillamente aprendérselo y decirlo. No hay de otro. ¿Cuál es el uso fundamental de las anualidades? ¿Qué es lo primero que hay que saber? Algunas compañías tienen provisión de préstamo en las anualidades. Quiere decir que esa es una opción. En las anualidades tú puedes tener la opción de préstamo igual que teníamos en la póliza de vida, con los mismos principios. Vamos a tener la opción de préstamo que debemos devolver para poder cobrar con los intereses que vamos a pagar. Algunos contratos de grupo no van a permitir esto. ¿Qué otra ventaja tiene la anualidad? Cuando tú pones un dinero en el banco, generalmente no es un dinero estructurado para jubilación. Sin embargo, cuando tú pones un dinero en una anualidad, porque fíjense que aquí funciona igual, tú pones el dinero. No es como el seguro de vida que tú pagas una prima, aquí tú pones el dinero. Si lo pones en el banco no vas a tener posibilidad de crecimiento y no lo vas a usar en la jubilación. Lo pones en una anualidad y sí va a resolver grandemente en el momento de la jubilación. ¿Por qué? Porque la anualidad puede crear un flujo constante de ingresos cuando llega la jubilación. Tú puedes tener 1.000 pesos mensuales
que ya están ahí y que van a estar por todo un tiempo. Entonces, igual la anualidad fija, repite, es mejor conocida por su tasa garantizada y ofrece dos tipos de interés. Una tasa mínima garantizada y una tasa actual. ¿Se recuerdan cuando vimos la tablita que decía esto? Bien. Usted puede optar por, es una anualidad fija, pero tienes dos formas. Obtener una tasa mínima garantizada o usar la tasa de interés actual. Mínima garantizada, sabes que tienes algo garantizado siempre. Tasa de interés actual lo puede estar baja mañana. Va a depender de la fluctuación de la tasa. Pero sigue siendo una anualidad fija. Ahora, anualidad, equidad indexada. ¿Qué hace esto? Que aunque los valores del índice se muevan, una vez que se acredita el contrato de anualidad para un año en particular, la ganancia no puede ser quitada. O sea, lo que tú ganaste hasta hoy, si lo vas a acreditar para el año 2021, aunque fluctúe el índice, no va a fluctuar lo que ganaste. Esa es una ventaja de la anualidad de equidad indexada. O sea, el índice se va a mover, pero la ganancia que tú obtuviste para este año no va a bajar aunque bajen los índices. Es una ventaja que tiene la anualidad indexada. La anualidad indexada se da por 7 años. Muchas veces se da como algo muy positivo. Si, suponiendo en esta indexada, que el mercado baje, al menos tú vas a recibir todo lo que pusiste, todo el principal. O sea, que no vas a tener pérdida de tu dinero. Si sube, vas a recibir todo el principal más el porcentaje de incremento del mercado. Anualidad, equidad indexada. ¿Cuáles son los métodos que se usan para indexar? Dos. Es el enfoque que se utiliza para medir la cantidad de cambio, ¿no? La indexación, cómo sube o baja el índice. Por un lado está el trinquete. Se determina cada año. O sea, el índice del año anterior contra el índice de inicio del año siguiente, del contrato. Y eso es lo que me va a decir cómo se movió el índice. Índice final del año con índice cuando inició el contrato. Trinquete. Esto hace que no se pierda el valor acumulado que subió. El punto a punto no usa esto. Usa ese mismo valor del índice entre el término y al comienzo del término. Y se añade a la anualidad al final del término. Importante, conocer los métodos y cuál es la diferencia. Es lo importante ahí. Los métodos y cuál es la diferencia. La tasa de participación, o sea, qué parte de la anualidad va a participar en la inversión. Y que va a permitir calcular el interés indexado. Generalmente la compañía garantiza una tasa por un periodo determinado. Ahora, ahí tienen la relación y esa relación saquen por ciento. Si la tasa es del 80% y la bolsa sube un 10, ¿cuál va a ser el importe? 8. Si la tasa es del 90 y la bolsa sube un 10, ¿cuál es el importe? 9. O sea, en dependencia de cuánto sube la tasa, va a ser lo que el importe que se va a abonar.
Importante saber que el 80 sube 10, el 90 sube 10, sacar esa relación. Ahora, pregunta que los puede ayudar. ¿Puede una anualidad variable escribirse tanto en grupos como individuales? Sí. Dice la SEC que va a restringir la venta de contratos de anualidad variable de grupo para una compañía de seguro no registrada como sociedad de inversión. Pero sí puede escribirse una anualidad variable de grupo emitida por el empleado. Pero la SEC va a restringirlo si la compañía de seguro no está registrada como sociedad de inversión. Anualidad variable se basa en inversión de capital, lo que quiere decir que los beneficios pueden cambiar. ¿Por qué? Porque van a cambiar en función del movimiento de la inversión. Entonces, la industria de los seguros se rige por las reglas, leyes del Estado. Pero en el caso de las variables, vida variable, anualidad variable, están sujetos a doble regulación, el Estado y la SEC como valores. Siguen estando las compañías reguladas por la Oficina de Regulación del Estado, pero las cuentas de inversión siempre estarán controladas por la SEC. Y hay una pregunta por ahí que habla de esto que dice acá arriba, Nasdaq. Tengan en cuenta esa sigla, porque a veces hablan de siglas, cuáles son las organizaciones relacionadas con anualidades, con seguro, y esta, que no la damos en el curso, es la Asociación Nacional de Dealers. Tiene que ver con los valores, que entonces influyen en los productos variables de seguro y anualidades. Tal como sucede con los seguros, tal como sucede con los seguros, cuando se vende una anualidad, hay que entregar el resumen de la anualidad con el folleto completo de la información y el plan de la cuenta de anualidad, que incluye cómo funciona la cuenta separada y el riesgo que implica. Recuérdense que estamos diciendo que tu dinero puede que crezca y puede que no crezca. Eso hay que explicarlo bien. Hay un folleto que explica todo esto. Este folleto lo hace la compañía de seguro, pero lo revisa la SEC. Y dice cómo funciona el seguro anualidad en la cuenta separada, el riesgo que implica. ¿Okay? Y ahora vamos a ver lo que decía hace un lado. Unidades de acumulación y unidades de anualidad. En una anualidad, los términos que se utilizan son unidades en lugar de dólares. Unidad de acumulación, unidad de anualidad. Unidad de acumulación cuando estoy poniendo el dólar en la anualidad. Unidad de anualidad cuando estoy sacando el dólar o cuando voy a sacar de la unidad. El valor de cada unidad va a estar sujeto a periodos básicos de rendimiento. ¿Cómo se determina? En la acumulación es una función que tiene en cuenta los impuestos sobre los intereses ganados, los dividendos y la ganancia de capital. Es una función que se establece y eso va a decir el dinero en cuanto se convierte.
Después, en la jubilación, la unidad de anualidad será lo contrario. Se sacará de la acumulación y se llevará a la anualidad, que será entonces lo que recibirá el pensionado. Pensionado, rentista, asegurado. Igual, la anualidad variable se puede vender en la Florida, igual por una compañía que esté autorizada a hacer negocio en la Florida, igualito. Si la compañía no es compañía de seguro de vida, no puede vender anualidad variable en la Florida. Igual va a estar sujeta por las regulaciones del Estado a través del Departamento de Finanzas y la Oficina de Regulación de Seguros y por la SED. Una pregunta que los puede ayudar para el examen. ¿Cuál ha sido el papel de la SED en el desarrollo de ambos contratos de anualidad variable y contratos de cuentas separadas? La SED es la mayor influencia para que esto se dé. A partir de que entró en jurisdicción, a partir del año 1956. La ley de la Florida especifica qué debe hacer una aseguradora si un solicitante indica que una anualidad variable sería la única fuente de ingreso de jubilación para el solicitante. No. No tiene nada que ver. Si un solicitante pregunta algo, lo que hay que investigar qué es lo que quiere hacer o qué es lo que no quiere. Bueno, al final aquí tienen en el libro resumen que compara las anualidades variables con las anualidades fijas. Lo tienen ahí. Este resumen es importante, ¿por qué? Porque aquí hay preguntas del examen. ¿Cuáles son las cosas en las que se asemejan? Y lo primero en que se asemejan es el objetivo principal. ¿Cuál es? Ingreso para la jubilación. Se compran igual, dan las mismas opciones de renta, el mismo concepto de los periodos de acumulación y pensión vitalicia o acumulación y anualidades. Las provisiones de rendiciones son las mismas y las garantías de los gastos son iguales. Diferencia fundamental. La variable no ofrece garantía. El beneficiario asume los riesgos de la inversión. Y las variables son reguladas por los gobiernos estatal y federal. ¿Federal a través de qué? De la SEC.